En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a comenzar a hablar de las doctrinas fundamentales del cristianismo, de las doctrinas primordiales que son el fundamento de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre la redención y para ello vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro. Pedro habla de la santidad y para incitar o para estimular a los cristianos de que obedezcamos la palabra del Señor y vivamos una vida piadosa, una vida de justicia, de obediencia y de santidad. Él habla del precio que pagó nuestro Señor para redimirnos, para rescatarnos y liberarnos del pecado y también de las consecuencias del pecado, que es la condenación eterna. Y él dice así: sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, liberados y comprados, de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La palabra redención en las Sagradas Escrituras significa comprar, pagar un precio para liberar a un esclavo o a un objeto. Eso es lo que significa en las Sagradas Escrituras la palabra redención. Esta palabra es una palabra compuesta de un prefijo, el prefijo re, que quiere decir de nuevo, y emere, que significa comprar. Es decir, comprar de nuevo. Esta palabra se aplica al pago que se da para obtener la libertad de un esclavo o bien para volver a adquirir algo que se había vendido o que se había perdido. La redención también es liberación mediante una acción de sacrificio. Por eso Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Cuando el Señor está dando una lección a sus discípulos sobre la humildad, está hablando de los reyes de la tierra que llaman la atención sobre sí mismos y que exigen que sus seguidores les sirvan. Y el Señor dice: mas entre nosotros o entre vosotros no será así. El que quiera ser grande será pequeño, y el que quiera ser el primero será el último. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de muchos. Aquí se habla pues de que Jesucristo, a través del sacrificio de su propia vida, porque se dio a sí mismo para pagar el precio de nuestra redención o liberación o rescate, Él tuvo que dar su vida clavado en un patíbulo romano, es decir, en la cruz. Entonces, esa palabra significa liberación mediante un sacrificio para pagar una deuda moral, porque todos nosotros, los seres humanos, hemos pecado, hemos hecho continuamente el mal delante de Dios, hemos traspasado, transgredido los mandamientos del Señor y sus principios de vida moral que Él ha establecido para nosotros, sus criaturas. Ahora tenemos una deuda moral. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado
es muerte. O sea, la expresión paga significa consecuencia o castigo. El castigo que Dios nos inflige a nosotros al transgredir sus leyes establecidas para nosotros es la muerte. Es una muerte física, es una muerte espiritual porque el hombre se encuentra separado, alienado de Dios. Y es una muerte eterna porque todas las personas que tienen la oportunidad de oír el Evangelio y desoyen el Evangelio, no hacen caso a lo que Cristo hizo, no creen en el sacrificio expiatorio y redentor de Cristo y muere sin arrepentirse y sin creer en Cristo, estas personas que son millones, van a ser millones, comparecerán delante de Dios en un trono blanco en el día del juicio final y de la resurrección última. Y serán los hombres juzgados por las cosas que están escritas en los libros, por los expedientes que Dios lleva o las pruebas de nuestra culpabilidad. Y todo aquel que no creyó en Cristo, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, será lanzado a un lago de fuego. Esas son las consecuencias del pecado. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que la Biblia le llama la segunda muerte, cuando todos los que no creyeron en Cristo sean juzgados según sus obras y serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, y ahí será el tormento para siempre. Entonces, cuando hablamos de redención o de liberación del ser humano, estamos hablando del pago que Cristo hizo a Dios para liberarnos a nosotros de ese castigo eterno, de las consecuencias del pecado, pagando con su propia vida, porque escrito está: la paga del pecado, las consecuencias, el castigo, la remuneración del pecado es la muerte. Y ya hablamos que existen tres clases de muerte: la muerte física, la muerte como separación de Dios y la muerte eterna en un lugar de tormento. En su muerte en la cruz, Jesús venció y purgó y deshizo el pecado de los seres humanos, de los hombres, al morir como un sacrificio sustitutorio. Murió en nuestro lugar cargando nuestros pecados. Cristo no murió por sus pecados porque Jesús no pecó. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo y el Señor tomó forma humana. Pablo dice que esto es un gran misterio, que Dios se hizo carne, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. Y Jesucristo vivió una vida impecable. En una ocasión, delante de sus enemigos, delante de fariseos y escribas, él pronunció estas palabras: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y los apóstoles que estuvieron con el Señor, que convivieron con él, dicen que en su boca nunca hubo pecado, que él era sin pecado, era el Cordero de Dios, escogido desde la eternidad por el Padre para que muriese por nosotros. Para que Jesucristo calificara como Redentor de la humanidad, era necesario que fuera inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Era necesario que Jesús no cometiera ninguna falta, ningún pecado. Él fue justo, él siempre hizo la voluntad de su Padre Celestial. Por lo tanto, siendo él inocente y sin pecado, él podía sustituirnos. Por eso la Biblia habla de un sacrificio sustitutorio. Se usa la palabra vicario, un sacrificio vicario. Cristo toma el lugar
de nosotros. Nosotros merecíamos la muerte y Cristo tomó ese lugar que nosotros nos merecíamos. Él murió colgado de un madero, de una cruz, y Dios colocó la culpa, el pecado nuestro, sobre el cuerpo de nuestro Señor y Salvador. Él murió en nuestro lugar. Cuando Él está muriendo, en realidad Dios a quien está viendo es a nosotros, porque Él está tomando el lugar que nos correspondía. Él es nuestro sustituto. Por eso era necesario que Él participara de carne y de sangre para poder identificarse con la raza humana, para que pudiera ser un pariente cercano de todos aquellos a quienes venía a salvar y a redimir. Entonces, la redención habla de alguien que paga un precio para pagar la deuda moral de nosotros, y ese precio es la muerte, porque escrito está que el pago, las consecuencias, el castigo, la retribución por nuestros pecados es la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Entonces el Señor hizo un sacrificio vicario, sustitutorio. Él muere por nuestros pecados. La Biblia afirma desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, se habla con detalle del sacrificio sustitutorio o vicario que Jesucristo realizó en la cruz. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él llevó el castigo, y el castigo que Él llevó es el precio de nuestra paz, dice Isaías. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Y el Señor Dios hizo recaer sobre Él nuestros pecados, la iniquidad de todos nosotros. Eso es lo que dice Isaías 53. Es un pasaje maravilloso que habla con detalle y nos enseña el verdadero significado de la redención, la liberación de nuestros pecados, la purga de nuestros pecados por el pago que Cristo hizo en la cruz, muriendo vicariamente, es decir, muriendo por todos nosotros. Entonces Dios cargó en Cristo los pecados de nosotros. Él no murió por sí mismo o porque hubiese pecado, sino que siendo inocente, Él cumple las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un cordero, el Cordero de Dios. Por eso cuando Cristo viene al Jordán y Juan el Bautista, el profeta, el heraldo de Dios enviado antes de Cristo para anunciarle a todos los israelitas, él pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él hace un sacrificio vicario. Isaías 53, y hay otros pasajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento donde se enfatiza que Cristo murió en sustitución de los seres humanos. Y cuando Pedro habla del precio de nuestra redención, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, liberados y comprados, liberados y comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, porque el pecado se hereda. Hemos heredado el pecado y la tendencia de pecar desde Adán y Eva, pasando por todas las generaciones y por todos nuestros antepasados.
Y por eso es que el ser humano vive una vida vana, separada de Dios y sin significado. Por eso el principal problema del ser humano es precisamente el ignorar su identidad. El hombre todavía se pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde he venido? ¿Para dónde voy? ¿Hay vida después de la muerte? Y el hombre se encuentra con ese problema y se halla perplejo. Pero aquí se nos dice que nosotros no fuimos comprados con oro o plata, que son cosas que se corrompen. Fuimos comprados con algo precioso, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con eso fuimos comprados. Cristo pagó ese precio al Padre para vindicar la justicia y la ley que nosotros habíamos quebrantado. Y una vez que Cristo realice este sacrificio en la cruz y tiene la aprobación del Padre, porque la obra redentora de Cristo es eficaz, es efectiva, es perfecta. Él hace perfectos a los santificados, dice la Biblia. Entonces el Padre puede ahora extender sus manos de bondad, de misericordia y perdonar todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación alguna. Esto significa que todo es un plan establecido por Dios desde la eternidad. Desde tiempos, desde el principio, porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabía todo lo que va a suceder, planificó todas las cosas, su soberanía se manifiesta y se cumple, y Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. ¿Qué debemos entonces hacer? Debemos de creer en lo que Cristo realizó, en Él como persona, en su obra y en sus enseñanzas y en su obra redentora, como Él paga el precio de nuestra liberación y nos deja libres, libres para que podamos servirle, libres para que podamos obedecerle en todo, para que con amor y gratitud podamos nosotros entregar totalmente nuestra vida a Él. Mañana, si el Señor lo permite, continuaremos hablando de esta obra expiatoria y redentora de Jesucristo. Esté pendiente que mañana vamos a seguir hablando del significado de la redención y de las consecuencias o beneficios de la redención para nosotros que hemos creído en Él. Mientras tanto, Dios le bendiga, Dios le guarde y le proteja. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.